Estás en la playa, estás en el río, bañándote normalmente y cuando sales del agua, tus dedos, todos arrugaditos, como siempre ha pasado. Pero tú sabías que hay personas a que le duele que esto ocurra. ¿Sabías que hay gente que después de bañarse o de exponerse al frío, cuando se le arrugan los dedos, también le duele muchísimo? Esto se conoce como el fenómeno de Raynaud o la traumatología de Raynaud. Mi nombre es el Dr. Marfin Pinto y vamos a hablar sobre esta enfermedad, ya sea que la padezca o que sea tu excusa, pincho taco. Definamos qué es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un trastorno vasopamódico que causa la decoloración de los dedos y de las manos y de los pies, y ocasionalmente de otras áreas. Es una enfermedad que afecta entre el 3 a 5% de la población general, principalmente a la población joven femenina. Clasificación del fenómeno de Raynaud. Este tiene dos grandes clasificaciones, el primario y el secundario. El primario tiene una etiología, o sea, la ente causante es idiopático o es desconocido. Mientras que el secundario es por otras enfermedades, por ejemplo enfermedades autoinmunitarias, por medicamentos, por traumatismo, por neoplasia, entre otras. El género más afectado en el primario, que es el más común de todos, es principalmente las mujeres, en edades jóvenes entre 15 y 35 años. Mientras que en el secundario es más afecta más a lo que es el hombre, en edades entre mayores de 40 a 45 años. La semiología es que, básicamente el primario es bilateral y simétrico, mientras que el secundario es unilateral y asimétrico, o sea, afecta solo una mano, mientras que en el primario afecta ambas manos o ambos pies, etc. Úlceras o necrosis, muy raro encontrarlo en la etiología primaria, pero en las causas secundarias son frecuentemente común encontrar una úlcera o una necrosis secundario a este trastorno. La capilaroscopía sale normal, mientras que en el secundario sale anormal. Y por último, los anticuerpos. Pues en los anticuerpos en los primarios pueden estar muy bajos o negativos, mientras que en el secundario suelen dar positivo. De hecho, hay una enfermedad muy comúnmente asociada al fenómeno de Raynaud, que se conoce como el síndrome de Krebs, que es el diagnóstico que se presenta en ciertas enfermedades como por ejemplo la esclerodermia. No es la única, ya que por ejemplo en las causas secundarias, enfermedades que suelen causar esto vienen siendo la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Pero la esclerodermia es muy especial. ¿Por qué? Porque es el primer síntoma que aparece en un paciente que está sufriendo de esclerodermia. ¿De qué hacemos referencia a esto? Bueno, que si una persona tiene el fenómeno de Raynaud, tú tratas siempre de descartar que no tenga el síndrome de Krebs. ¿Qué es el síndrome de Krebs? Bueno, básicamente viene por su sigla. C, que significa calcinosis. ¿Qué significa calcinosis? Calcinosis, que tenga calcificaciones en la piel. Calcificaciones cutáneas. Raynaud es el fenómeno de Raynaud, que es el primer síntoma que se suele presentar en estos pacientes. Esclerodactilia, aquí podemos ver cómo los dedos se ponen rojos, dolorosos. La hipomotilidad esofágica, dismotilidad esofágica, el estómago se mueve, lo que es el estómago se suele mover, o el sistema digestivo se suele movilizar de forma lenta, no como una persona normal, sino como una persona lenta. Telangiectasia, aquí podemos apreciar la telangiectasia que suele presentarse en este tipo de personas, tanto en los labios como a veces en la piel. Entonces, siempre que tú ves un paciente que tenga el fenómeno de Raynaud, siempre busca o trata de descartar que tenga esclerodermia. Bueno, aparte de esclerodermia, también lo que es la lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide con pruebas autoinmunitarias. Ya veremos más adelante. Factores desencadenantes y síntomas comunes. Bueno, uno de los factores desencadenantes es, ya lo mencioné muchas veces, el tabaquismo. Otra es, por ejemplo, el estrés emocional. Muchas personas suelen desarrollar el fenómeno de Raynaud cuando se exponen a un estrés extremo. Otras personas pueden tener exposición al frío, que es el más común de las causas. Y por último, lo que es el uso de drogas o medicamentos. De hecho, las principales drogas que suelen causar el fenómeno de Raynaud son la cocaína. Por ejemplo, algunos mencionan que el triptanos. Algunos medicamentos puede ser la ergotabina, los betabloqueantes, la bleomicina. Y una cosa característica es que no solamente puede ser drogas o medicamentos, sino que también el café suele desencadenar el fenómeno de Raynaud. Por eso es que muchas veces recomiendan a estas personas, aparte de evitar el estrés, dejar de fumar y dejar de exponerse al frío, es dejar el consumo excesivo del café o disminuirlo o dejar de tomar la cafeína, lo que es muy difícil para estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas del fenómeno de Raynaud? Bueno, el síntoma son 4 específicamente, pero va a tener que va a ser como sus distintas fases, fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1, los dedos se van a poner de color blanco y es la fase isquémica. Recuerden esto, siempre me van a preguntar ¿cuál es la primera fase? La fase 1 es la fase isquémica y los dedos se ponen blancos. La fase 2 se pone azul y es la fase hipóxica, de cuando los tejidos ya no reciben oxígeno. Isquemia siguen recibiendo, pero muy poquito, mientras que en la hipóxica reciben ya casi nada de sangre, nada de sangre oxigenada.
Y la tercera fase es la fase roja o la hiperemia reactiva. Esta fase roja ocurre ya una vez que se ha producido la dilatación y se está otra vez rellenando todos lo que son los dedos de sangre nueva. Esa hiperemia reactiva es el producto de la revascularización de esa zona de los dedos. Se pone de color rojo, ya sea por la liberación de sustancias, por ejemplo, sustancias reactivas de oxígeno, sustancia vasodilatadora, pero básicamente ya cuando se está la última fase, que ya es que se está recuperando lo que es otra vez la circulación a nivel de los dedos, una vez que se elimina el desencadenante. Generalmente esto suele ocurrir de 15 a 20 minutos cuando tú quitas el desencadenante. ¿Qué quiere decir eso? Si por ejemplo el fenómeno de Raynaud es causado por el frío, una vez que la persona comienza a calentarse los dedos y ya se le está quitando el dolor, va a sentir eso, que se le está quitando lo que es el dolor y se van a poner los dedos rojos. Igual si es el estrés o por ejemplo si es el desencadenante con por ejemplo lo que es la cafeína o algún medicamento. Eso aparte de estos tres síntomas que son básicamente la fase del mismo, hay un síntoma muy característico del fenómeno del Raynaud y como mencioné al principio del video es el dolor y el entumecimiento. Cuando la persona se pone al frío, ya sea por agua fría o por clima frío, cuartos donde por ejemplo hace mucho frío por el aire acondicionado, etc., va a tener dolor y entumecimiento. Eso es lo que caracteriza el fenómeno de Raynaud. No que se hagan los dedos así como por ejemplo cuando uno sale de una piscina, sale de nadar, que se apachurran los dedos, sino que tenga dolor y entumecimiento. Esto es muy importante, ya que sabías que alrededor del 40% de estos pacientes suelen tener los síntomas tanto en los pies, la nariz, en la oreja e incluso la lengua. Vamos a ver esto. Por ejemplo, aquí podemos ver el fenómeno Raynaud en la lengua. Esto es muy raro encontrarlo, pero es muy característico. Miren cómo la lengua normal se va poniendo de color morada, azul, porque va a pasar por las distintas fases correspondientes. Aquí podemos apreciar en la oreja, miren cómo se pone blanco al principio, luego se va a poner azul y por último se va a poner roja. Ven cómo se pone la oreja con el fenómeno de Raynaud. Y en los dedos incluso, miren cómo se aprecia lo que es cómo se decolora lo que es el dedo. Se pone blanco, luego azul y luego rojo. Esto es muy raro verlo, pero cuando uno ve este síntoma tiene que pensar en el fenómeno de Raynaud y siempre, como mencionado, descartar enfermedades autoinmunitarias. Para hacer el diagnóstico se basa básicamente en tres pilares fundamentales. Principalmente el primero y el más importante, una buena anamnesis, una buena historia clínica. Preguntarle al paciente qué estaba haciendo anteriormente cuando le ocurrió esos síntomas, si estaba en un lugar frío, si estaba tocando agua fría, agua caliente, preguntarle qué estaba haciendo con los dedos, y si en el caso de que se presenten los dedos, preguntarle qué medicamento está tomando, si está tomando ergotamina, si está tomando beta bloqueantes, si consume drogas, cocaína, marihuana, si el paciente consume bleomicina, todos esos medicamentos que ya se saben que causan el fenómeno de Raynaud. Hay que hacer preguntas como por ejemplo si ha tenido un desencadenante emocional, si ha habido un momento de enojo, de alegría muy fuerte y que antes de que le pasara este dolor en los dedos. Si el paciente por ejemplo es fumador, si consume alcohol, si consume droga, hay que hacer una buena historia del paciente completa, no solamente de él sino de sus familiares, preguntarle si su familiar alguna vez le han diagnosticado una enfermedad autoinmunitaria, si le han su madre o su padre que tuvo artritis, lupus, entre otras enfermedades como por ejemplo mencionado la telangiectasia. Todas esas cositas hay que preguntarle a este paciente. Una buena historia clínica es el pilar fundamental para hacer un buen diagnóstico de un fenómeno de Raynaud. Y es sencillito, porque eso no necesita equipos ni nada, solamente hacer preguntas a la persona. Lo segundo es la capilaroscopía periunguial. La capilaroscopía, como su nombre lo dice, básicamente es un microscopio para los capilares de los vasos sanguíneos de los dedos. En un fenómeno de Raynaud no debe de haber daño estructural, los vasos sanguíneos deben ser normal. Y aquí vamos a ver, aquí dice que va a dar un resultado los capilares van a estar normales sin daño estructural. Esto es un fenómeno de Raynaud. Cuando uno observa una capilaroscopía que hay daño de los capilares, daño a nivel de la estructura de los vasos sanguíneos pequeños y acumulación de megacariocitos, ya es otra enfermedad que se conoce como un fenómeno no Raynaud, que es otra enfermedad que hay que investigarlo mucho más profundo. Recuerden que los megacariocitos son las células encargadas de dar y producir plaquetas. Literalmente las plaquetas son por ejemplo, tenemos megacariocitos que es como las células gigantes y los pequeños fragmentos de la megacariocitos que se desprenden del megacariocito se forman plaquetas. O sea que es la que produce todas las plaquetas del cuerpo y eso no debería estar a nivel de los vasos sanguíneos de los dedos. Esto debería estar en donde, en la médula ósea, por lo que esto ya te hace sospechar de un fenómeno no Raynaud y que tienen que investigarlo mucho más profundidad. Y otra cosita son las pruebas inmunológicas. Hablamos de las pruebas de ANCA, las pruebas anticuerpos anticentrómeros, que nos hace sospechar si estás sospechando de enfermedad, por ejemplo el lupus, la artritis o por ejemplo la telangiectasia, la esclerodermia, etc. Hay que hacer pruebas inmunológicas. Tratamiento. ¿Qué vamos a hacer el tratamiento? El primer paso para hacer el tratamiento facilito con el fenómeno de Raynaud: evitar todo tipo de desencadenantes.
de evitar dejar de fumar, de evitar el estrés extremo, el frío, el consumo de cocaína, droga, tabaco, cigarrillo, medicamentos, si consume mucho cafeína. Evitar el desencadenante es la parte más importante del fenómeno de Raynaud. Y si los síntomas son leves, uno puede como ser un poquito más flexible con el paciente. Mire, me va a dejar de consumir, ¿cuántas tazas de café usted toma al día? Bueno, yo tomo 5. Bueno, vamos a disminuirlo a la mitad, 2. Y hay que ser flexible con el paciente porque esos cambios suelen ser muy difíciles. Si es un antihipertensivo con un beta bloqueante se puede cambiar. Pero, por ejemplo, si trata de ayudar a pacientes que no consuman cocaína, cambiar los medicamentos como la ergotamina, la bleomicina se pueden cambiar. Pero muchas cosas como por ejemplo la cafeína, que es lo que yo he visto más en la consulta, es muy difícil que el paciente deje de consumir café. Así que uno va suavecito con estos pacientes y va bajándole un poquito lo que es la cantidad de cafeína que va a tomar. Si está tomándose al día 6 tazas de café, le pone 2 tacitas de café o 3 tacitas de café para que el paciente se vaya acostumbrando y no piense que lo que está haciendo como tratamiento es una tortura, sino más bien que el paciente lo haga para querer mejorar y no tener estos tipos de síntomas que van a estar molestándolo el resto de su vida. ¿Qué es el segundo paso? Si ya el paciente hace todo lo que tú le dices y nada que mejore el fenómeno, lo que tenemos que hacer es darle un medicamento, un calcio antagonista. Ellos recomiendan principalmente lo que es el nifedipino, el talanolidipino y el nifedipino. Y el principalmente que debes iniciar con este paciente es el nifedipino. Si esto sigue sin mejorar el paciente, y esto no se lo puede dar a pacientes con hipotensión, tiene que tener pacientes con presiones altas. Ya recuerde que los calcioantagonistas son antihipertensivos, así que hay que tener cuidado con estos medicamentos. Pero si al paciente no le sirve la nifedipina ni la nodipina, entonces le puedes dar el paso 3, que es mezclar un calcioantagonista, uno de estos dos, ya sea como por ejemplo un ARA2, un IECA o por ejemplo un PDE5 como el sildenafilo, un ISRS que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, para combinar estos medicamentos para que haga su efecto. O sea, dar 2 de estos pues. Si el paciente sigue sin mejorar, podemos ir al paso 4, que se le puede dar por ejemplo el Ilosprost. El Ilosprost es básicamente un análogo de la prostaciclina, muy bueno para este tratamiento. Se puede considerar el paso número 4, no se da de primera línea, en primera línea se da el calcio antagonista. Este viene siendo como el cuarto paso, el Ilosprost, y si no puedes el Ilosprost, le puedes dar epoprostenol. Algo muy interesante es que hay una quinta línea de tratamiento para este tipo de pacientes, para pacientes que no responden a nada de esto. Tú les puedes dar en ese quinto eslabón el epoprostenol, se lo puedes dar solo como el cuarto paso o como el quinto paso, que diría que es combinado con la toxina botulínica, que suele usarse como un tratamiento adicional que tiene muy buenos resultados. Sin embargo, antes de llegar al Ilosprost y el epoprostenol, se puede dar primero el nifedipino, o si lo ideal sería el cambio del estilo de vida. Siempre es el mejor el cambio del estilo de vida. Bueno chicos, esto sería todo con el fenómeno de Raynaud. Es un video bastante corto, espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor el video suscríbanse y den me gusta y comenten. Así que tengan un excelente día.